Ya estamos estudiando 1 de Pedro desde hace muchas semanas y hemos llegado al capítulo 5 donde se les habla a los pastores. Y estos pasajes son directamente a los pastores, indirectamente a la iglesia. Entonces, hoy vamos a continuar con el tema que ya empezamos semanas atrás. Empezamos aprendiendo acerca de la identidad de un pastor de calidad, después hablamos de la responsabilidad de un pastor de calidad, la enseñanza pasada fue las actividades de un pastor de calidad. Hoy vamos a aprender acerca de las motivaciones de un pastor de calidad, de un pastor bíblico. Y esas motivaciones que que Pedro nos presenta en el texto son 4. ¿Ok? Son 4. Las primeras 3 son contrastes, esto sí en lugar de esto no. Y la última, la cuarta, es la suprema de las 4, es la más importante de todas. Así que hoy vamos a conocer las 4 motivaciones de un pastor de calidad con base en 1 de Pedro 5, versículos 2 al 4 específicamente. Y esas 4 motivaciones son, el contentamiento, número 2, la disposición, número 3, el ejemplo y número 4, la esperanza. Y esos son los 4 puntos que voy a explicar enseguida. Empiezo con el contentamiento. 1 de Pedro 5 en la Biblia de las Américas, versículos 1 y 2. Por tanto, a los ancianos, ya expliqué, anciano aquí no se refiere a personas de edad avanzada, sino a líderes de la iglesia, como vamos a ver enseguida. La palabra anciano, pastor, obispo, administrador, son intercambiables en el Nuevo Testamento de los oficiales que gobiernan la iglesia. Seguimos entonces. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, o sea, diciendo yo apóstol, pero en lugar de decir apóstol, yo anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada. 2. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. 3. Tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibirán la corona inmarcesible de gloria. Empiezo con una aclaración en el versículo 2, cuando dice, pastoread el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él. La palabra velando allí literalmente significa supervisando. Es la palabra episcopeo en griego, que yo he explicado anteriormente. Significa supervisar. La palabra velar no da el sentido del original en este caso, porque hay otro verbo griego que se traduce vigilar o velar, es el verbo gregoreo en griego, que se usa en el versículo 8, cuando dice, sed de espíritu sobrio y estad alertas en la Biblia de las Américas. Ahí sí está hablando de vigilar, pero aquí no está hablando de mantenerse despierto. Está hablando en el versículo 2, cuando dice velando, está hablando de dirigiendo, supervisando la iglesia. O sea, pastorear es, ya dijimos la vez pasada, es sobreveedores, una persona que ve y guía al rebaño. ¿Me están siguiendo? Ok, habiendo hecho esa aclaración entonces, Pedro pasa de mencionar la tarea de pastorear, en el versículo 2, en la primera línea, a las motivaciones por las que uno pastorea la iglesia. Ahí se nos menciona entonces, en primer lugar, en el versículo 2 se nos dice que la forma en que debe de supervisar o pastorear el rebaño un anciano, un pastor, es no por obligación, sino voluntariamente. Y yo resumí eso es con contentamiento. Diga contentamiento. Esta idea de contentamiento conlleva 2 cosas. Ahí lo dice el texto muy claro. Dice, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios. En palabras diferentes, pastorear no debería ser una carga para el hombre. Ay, qué lata. Tengo que pastorear la iglesia. O sea, ¿te imaginas ser un pastor así? Búsquese otro trabajo. Ahora, si Pedro les está diciendo esto a ellos, es porque algo pasa ahí.
Yo les he dicho, leemos las cartas frente al espejo, ¿no? O sea, lo que dice el texto, ¿qué motivaría al autor bíblico para decirles eso? Entonces, si él les está diciendo que ellos deben pastorear, no por obligación, quiere decir que algunos probablemente ya estaban diciendo, ay no, qué flojera. Como el chiste ese choteado de que dime, no quiero ir a la iglesia, mamá, no quiero ir a la iglesia, dame 3 razones para que yo vaya a la iglesia hoy. Uno es domingo, es día del Señor. 2, tú eres cristiano. 3, eres el pastor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no quiere el pastor hacer su trabajo? Entonces, ¿qué estaba pensando cuando se metió de pastor? Esta mención de esta frase implica que algunos pastores estaban siendo perezosos o negligentes en su trabajo. Que llegó el punto que él le dijera, oiga, pastor, lo estamos esperando aquí, ya es la hora de la predicación y usted que no llega. O sea, no por obligación. Quiere decir que algunos de ellos los estaban, como decimos aquí en Estados Unidos, los estaban pushando. Ándele. Esta primera frase corrige un problema tristemente común en muchos pastores. ¿Saben cuál es? Mediocridad. Y no solo en los pastores, sino en iglesias. Hacen lo menos que pueden. Lo menos para cumplir el encargo. Eso es mediocridad. Eso es mediocridad. Hay pastores que tienen la capacidad de pastorear, pero no lo hacen. ¿Saben por qué? Porque han dejado que otros afectos, otros intereses, superen este llamado. O, además de sus intereses, afectos, entretenimientos. Y la tarea del pastorado es descuidada. Y van y cumplen por obligación. Pero no debería de ser por obligación. No hay nada de malo en suplir las necesidades de la familia. ¿Saben que hay iglesias que no tienen la capacidad de proveer un salario completo para sus pastores? Entonces ellos tienen que trabajar para mantener a su familia. ¿Se entiende? Les llamamos bivocacionales. ¿Cierto? Pero ¿qué hay de aquellos pastores que cuando la iglesia sí puede pagarles un salario? Ellos prefieren que no, mejor yo prefiero trabajar. Y trabajan mucho y les queda poco tiempo para darle al ministerio. ¿Por qué? ¿No será que algunos de ellos, sin querer reconocer, han disfrazado la avaricia con una máscara de responsabilidad? Es que yo soy muy responsable. Estoy proveyendo para mi familia. Está bien que un pastor provea para su familia. Pero si Dios lo ha llamado, y si él respondió a ese llamado, porque ahora no quiere dejar de trabajar tanto cuando sus necesidades básicas están cubiertas para cumplir su llamado. Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Por qué lo ve con una carga? O cuando no es el trabajo, sino lo contrario, el entretenimiento. ¿Saben que los pastores deben ser hombres de integridad porque ellos normalmente controlan sus propias agendas y horarios? Entonces, como no está trabajando en un empleo donde tiene un horario de entrada, horario de salida y lista de tareas así definidas para tal hora, él es responsable de cuidar, de cumplir su responsabilidad con una limpia conciencia. Porque si no, vámonos al golf, ¿verdad? Al soccer. ¿Saben que hay pastores que se gastan horas jugando videojuegos? ¿No es un escándalo que un cristiano gaste horas jugando videojuegos cuando no ha cumplido sus responsabilidades esenciales? ¿No se enoja usted, mamá, cuando su hijito, su genruchis de 45 años, no ha tendido su cama porque está jugando ahí Fortnite? Dices, oye, mijo, creo que ya me estás preocupando. Pero cuando el genruchis es el pastor. Ahora, los videojuegos son uno entre tantos entretenimientos. ¿Es malo hacer deporte? Pregunto yo. No.
¿Verdad que no? Entonces no estoy satanizando el entretenimiento, no me malinterpreten. Estoy diciendo cuando el interés en los entretenimientos o en los trabajos supera la obligación pastoral de su llamado. Y ahora lo ve como, ay, pues qué carga, ahora la tengo que ir a cumplir. No es por obligación, es voluntariamente. Es voluntariamente. Él quiere y sabe que eso es lo que Dios quiere, porque recuerden el texto. Voluntariamente, como quiere Dios, ellos entienden cómo quiere Dios que se haga el pastorado. Por eso escogí la palabra contentamiento. Contentamiento. El pastor debe cumplir su ministerio no por obligación, sino voluntariamente. Así va a evitar el error de la mediocridad. Ahora, ¿qué implicaciones tiene este principio para la iglesia? ¿O qué? Nada más le hablamos a los pastores aquí. ¿O los cristianos no luchan con la avaricia disfrazada de responsabilidad? ¿O los cristianos no malgastan horas y horas de sus vidas enfrente de las pantallas, cosas sin provecho? ¿Saben que yo instalo Facebook el miércoles en la tarde y lo desinstalo el miércoles en la noche? Porque el miércoles a las 7 tengo la transmisión. Pero yo he descubierto que si dejo instalado eso, luego me da tentación de ver. A ver, y no estoy haciendo nada malo. Pero ya cuando acuerdo, ya pasó un rato. Digo, yo no necesitaba perder este tiempo y ya después hasta culpable ahí andar pidiendo perdón. ¿Qué necesidad? Y no estoy viendo inmundicias, nada más perdí tiempo que yo no necesitaba perder. No estaré alimentando yo el monstruo siguiendo pasando los servicios y poniendo mis videos en el Facebook, porque luego los cristianos dicen, no, estoy viendo al pastor, estoy viendo una enseñanza aquí en el Facebook. Si ves una enseñanza espiritual y luego te chutas 20 mundanas que anulan todo provecho espiritual que te dejó la primera. Por eso cada quien es responsable. Dije, bueno, en lugar de seguir condenándolo, pues voy a seguir poniendo la enseñanza bíblica. Seguramente Dios la usará para tocar la vida de alguno, pero yo, para evitar distracciones, desinstalo y instalo. Al cabo, ¿qué? Pues ahí, y si no, ni lo instalo. Debes tener cuidado, no solo los pastores, los cristianos también. Los cristianos, y no solo los pastores, tienen que tener cuidado con la pereza, con el servir al Señor de mala gana. Ándale, te apuntaste, te toca. Ay, me toca ir, híjole. ¿Se acuerdan de la historia de la señora que invitó a un pastor a cenar? Una mamá soltera, tenía a su hija, invitó al pastor a su esposa. Y pues llegaron ellos a la hora de la cena. Se sentaron, bienvenidos, siéntense. Y bueno, vamos a dar gracias por los alimentos. ¿Quién va a dar gracias por los alimentos? Pues ahí. No, pues. Entonces el pastor, a ver, que la niña dé gracias por los alimentos. Ay, no, yo no sé orar, dijo la niña. Sí, vamos a decir, tú nomás dile a Dios lo que tu mamá dice. Lo que mi mamá dice, sí, eso. Está fácil. Ok, oremos. Dios mío, yo no sé qué estaba pensando cuando invité a esta gente, ahora tengo que cumplir, ni modo. Ándale pues, amén. Eso es lo que ella oyó a su mamá decir antes de llegar. ¿No será que algunos cristianos empiezan entusiasmados y luego se distraen y se les hace una obligación cumplir su ministerio? El pastor debe tener cuidado de eso y todos nosotros también.